A ver, ¿es posible que un solo libro, un simple texto, pueda derrocar un gobierno que lleva 250 años en el poder y de paso lanzar a toda una nación a la era moderna? Pues sí. Vamos a sumergirnos en la historia de un texto tan potente que fue prohibido, que se copiaba a mano en secreto y que acabó provocando una revolución que iba totalmente en contra de lo que su propio autor pretendía. Hablamos del Sinrón, o Nuevas Tesis, escrito allá por 1825. Para que nos hagamos una idea de su impacto, pensemos en lo que fue el sentido común para la Revolución Americana o el contrato social para la francesa, pues esto fue de ese calibre. Fue sencillamente la chispa que lo cambió absolutamente todo para Japón. Para entender por qué este libro fue tan explosivo, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos al Japón de principios del siglo XIX, un lugar que, la verdad, vivía en una especie de burbuja de paz completamente ajena a la que se le venía encima. El contraste que vemos aquí es brutal. Por un lado tenemos a Japón, que llevaba, ojo, 2 siglos y medio de paz absoluta. Sus samuráis, esa mítica clase guerrera, se habían convertido básicamente en administradores, en burócratas. Y por otro, las potencias de Occidente, en plena fase de expansión imperialista, con un poder industrial y militar que era sencillamente abrumador. Era como una utopía a punto de ser arrasada por un tsunami. Y esta política de aislamiento, el sakoku, es la clave de todo. Al cerrarse al mundo de una forma tan radical, esa paz que se habían autoimpuesto dejó a Japón increíblemente vulnerable, sin tener ni idea del poder real de esas potencias que de repente estaban llamando a su puerta. Y no llamaban precisamente de buenas maneras, llamaban con cañones. Y claro, en medio de esa ceguera casi total, aparece nuestro protagonista, Aizawa Seishisai. Él no era un general, sino un erudito, un analista de élite. Mientras sus líderes veían simples barcos mercantes perdidos que llegaban a sus costas, él se dedicaba a devorar todos los textos extranjeros que caían en sus manos. Y vio el patrón, vio la estrategia de colonización occidental. Fue el único que entendió la verdadera dimensión de la amenaza. Bueno, pues pasemos ahora al meollo del Shinron. Vamos a ver cómo este pensador solitario analizó la crisis y propuso una solución tan radical que al final se le fue completamente de las manos. Para pillar la idea central de Aizawa hay que entender esto. Japón, en aquel momento, tenía como 2 líderes. Por un lado, el emperador en Kioto, una figura divina, casi como un papa, pero sin poder real, un poder meramente simbólico. Y por el otro, el shogun en Edo, lo que hoy es Tokio, que era el dictador militar con todo el poder político y militar. Esta dualidad va a ser el eje de la revolución que Aizawa, sin querer, iba a desatar. Y aquí está la genialidad de su análisis. Aizawa se dio cuenta de que el arma más potente de Occidente no eran sus barcos, ni su artillería. Era su cultura. Vio cómo usaban la religión y el comercio para dividir a las naciones desde dentro, para hacer una especie de lavado de cerebro que acababa en guerras civiles y permitía una conquista sin pegar un solo tiro. Así que, ¿cuál era su plan? Bueno, pues para combatir esa invasión invisible, Japón necesitaba construir su propio muro mental. Y para eso había que dejar atrás las lealtades locales y forjar por primera vez una identidad nacional unificada. Y el pilar, el centro de esa nueva identidad, tenía que ser una figura sagrada e intocable: el emperador. A esta idea la llamó Kokutai, algo así como la esencia nacional. Y esto no era solo política, era casi espiritual. Se trataba de crear un mito común, una historia compartida que conectase a cada habitante del archipiélago directamente con el emperador, darles un motivo para luchar y resistir como si fueran un solo cuerpo. Este es quizás uno de los pasajes más famosos del Shinron. Son palabras que suenan increíblemente potentes, casi místicas. Pero, ojo, es vital entender el contexto. Esto no lo escribió por pura arrogancia nacionalista, ni mucho menos. Los japoneses de la época estaban aterrorizados por los barcos negros de Occidente. Sentían una desesperación absoluta. Aiza usó estas palabras tan grandilocuentes a propósito, para intentar encender una chispa de coraje, para dar a su pueblo un motivo de orgullo en el que era probablemente su momento más oscuro. Y aquí es donde la historia da un giro tremendo, de los que molan. Porque el libro que fue escrito para salvar al sistema establecido se convirtió en la herramienta para destruirlo. Fijaos en esta cronología, que lo resume de maravilla. Aizawa escribe el libro para reforzar el poder del shogun, pero su idea era tan radical que el propio gobierno lo prohíbe. Y claro, ¿qué pasa cuando prohíbes algo? Pues que aumenta su atractivo. Los jóvenes samuráis lo copiaban a mano, lo leían en secreto, y el mensaje se extendió como la pólvora. Al final, estos lectores, con la idea metida en la cabeza de devolver el poder al símbolo absoluto, el emperador, hicieron justo lo contrario de lo que Aizawa pretendía. Se rebelaron y derrocaron al shogun.
Y esa rebelión es lo que conocemos como la Restauración Meiji. El gran evento que puso fin a la era de los samuráis, devolvió el poder al emperador y lanzó a Japón a una modernización e industrialización a una velocidad que no se había visto nunca en la historia. Todo, en gran medida, gracias a las ideas de un libro prohibido. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nos importa hoy esta historia de un libro de hace 2 siglos? Pues porque esa advertencia de Aizawa sobre la invasión invisible es quizás más relevante ahora que nunca. El Shinron nos enseña algo fundamental. Nos enseña cómo se reacciona cuando se siente una presión externa abrumadora. Es una lección sobre cómo se construye una identidad, sobre cómo las ideas cobran vida propia y pueden volverse peligrosas. Y nos obliga a preguntarnos qué pasa con nuestra propia cultura en un mundo tan interconectado. El paralelismo es que es clarísimo. Aisa temía los barcos y los misioneros. Hoy no hace falta que llegue ningún barco para que nos inunden ideas y valores de todo el mundo. La invasión invisible de hoy nos llega a través de Internet, de las redes sociales. Es un flujo constante de información que moldea, queramos o no, nuestra forma de ver el mundo. Y esa es la gran pregunta que nos deja el Shinron. En una era de sobrecarga informativa, donde las culturas se mezclan hasta casi ser indistinguibles, ¿cuál es nuestro núcleo innegociable? ¿Cómo definimos y defendemos nuestra propia identidad sin caer en el aislamiento? Una pregunta de hace 200 años que la verdad hoy resuena con más fuerza que nunca.